Creo que este es el mejor momento para presentarme. Mi nombre es Federol y quiero compartirte mi historia, ya que quizás hay alguien allá afuera que necesite escuchar esto. Y es que a mí hace 2 años me hubiera encantado escuchar que alguien lo dijera, y es que sí se puede. No importa que la tempestad esté muy cabrona, neta sí se puede. Hace 2 años yo vivía con mis abuelos maternos, ya que cuando cumplí 18, por problemas con mi padre me salí a vivir fuera de casa. Ellos me buscaron y me invitaron a que fuera a vivir con ellos para que así me pudieran apoyar a continuar mis estudios. Gracias a ellos logré terminar la prepa y entrar a estudiar Derecho a la Barra Nacional de Abogados. Mi abuelo es el que me apoyaba con las colegiaturas. Desde el primer cuatrimestre conseguí entrar a trabajar con un maestro de ahí y poquito a poquito fui trabajando hasta conseguir entrar a un despacho penalista de renombre. En abril de 2018 mi abuelo enferma. Renuncié del trabajo y comencé a acompañarlo a estudios médicos, a consultas, para averiguar qué era lo que tenía. Todavía tengo muy presente el día que nos dijeron que tenía mi abuelo. Fuimos al hospital, mi abuela, mi tía, mi abuelo, mi hermano y yo. Mi hermano y yo nos quedamos afuera de la consulta esperando a que les indicaran qué era lo que padecía mi abuelo en ese entonces. Cuando mi abuelo sale de la consulta, se acerca conmigo y me comenta que se va a morir. Yo sinceramente no le creí, ya que él era un hombre muy fuerte. Incluso llegó a ser atleta olímpico. Y me comentó que era cáncer fase terminal y que tenía un tumor en el estómago. Él no aceptó ni quimioterapias ni radiación. Dijo, si me voy a ir de pie. Le diagnosticaron 3 meses. Y como una bomba de tiempo que no sabes cuándo va a estallar, así me sentí. No sabía si sí tenía el cronómetro o antes podía explotar la bomba. Durante ese tiempo que mi abuelo estaba enfermo, yo entraba a la escuela a las 7 de la mañana, así que él de manera religiosa se levantaba todos los días a las 5 para procurar que tuviera un desayuno, algo que llevarme de comer y me hacía compañía. Al igual que todas las mañanas se despedía de mí y me pedía que cuidara de mi abuela y de mis hermanos. Pasaron los días y llegó el Día del Padre. Entre todos hicimos una comida y me despedí de él. Me despedí de él en vida, ya que si él diario se despedía de mí, consideré apropiado que al menos me despidiera de él una vez. En julio del 2008, el 13 de julio, mi abuelo fallece. Y ese día mi vida empezó a cambiar sin que yo me diera cuenta. Mi mamá, a partir de la enfermedad de mi abuelo, empieza a buscar irse a vivir a Estados Unidos. Una vez que mi abuelo fallece, mi mamá empieza a arreglar sus cosas con mis hermanos. Y mi abuela, en su duelo de luto, decide hacer un viaje a Europa para distraerse. Y me invita. En ese viaje nunca entendí bien cómo es que la relación con mi abuela se rompió. Pero ya no me veía como un nieto. Me volví su trabajador. Y si llega a sus manos este video, a mi amiga y a mi amigo colombiano y a mi amiga mexicana que me apoyaron en el viaje, siempre estaré muy agradecido. Cuando regresamos a México, mi mamá ya se iba hacia Estados Unidos y se adelanta con mi hermano para poder preparar las cosas y que después yo lleve a mi hermana. Así mi hermana tenía más tiempo de despedirse de sus amigas y de la familia y demás. En casa de mi mamá teníamos 2 perritos. Platicando con mi abuela esta situación, ella me comenta que lleve una al albergue y que la otra ella la cuida en lo que yo regreso de Estados Unidos. Así lo hacemos, y un día antes de que yo me vaya a Estados Unidos, mi abuela va a mi habitación y me dice, mañana tu perra se va a la calle y hazle como quieras. Mi mamá me dejó su coche y me dejó llaves de su casa antes de irse. Así que tomé el coche y llevé la perrita hacia casa de mi mamá. Le entregué un juego de copias a mi mejor amigo y le pedí que le fuera a dar de comer. Al día siguiente, ya que estábamos aterrizando en Houston, mi hermana y yo, antes de pasar a gente aduanar, revisé el celular y vi que tenía muchísimas llamadas perdidas y muchísimos mensajes de mi hermano. Así que me contacté con él y me comenta que mi abuela había entrado a casa se había metido a casa de mi mamá con un cerrajero, se había llevado a Ozzy, que es nuestra perrita, y se había llevado todo lo que mi mamá había dejado de valor. En el tiempo que estuve en Estados Unidos, mi abuela nunca me contestó el teléfono. El martes, que llego a las 2 de la tarde a México, me intento comunicar con ella y me contesta.
únicamente para decirme: el jueves tus cosas están a las 8 de la mañana fuera de la casa en bolsas de basura. Si llegas antes del camión, bien, y si no, tu pedo. Honestamente yo no sabía dónde iba a pasar la noche, qué iba a hacer de mí, nada. Le marqué a mi papá, que es el que le había encargado el coche de mi mamá, en lo que yo hacía todo, y me comenta que sí, que él puede pasar por mí al aeropuerto. Así que pasa por mí a las 10 de la noche y nos vamos a cenar tacos para ver qué iba a hacer yo y a dónde me iba a quedar a dormir. No podía irme a casa de mi mamá porque mi mamá es acumuladora y yo en su casa sufría ataques de asma en ese entonces. Entonces, cenando con mi papá, me comenta que tiene un taller y tiene un cuartito donde yo me puedo quedar. Yo llevaba 8 años sin salir con mi papá a solas para nada. Si lo llegaba a ver 1 o 2 veces al año era mucho. Mi papá desde entonces tiene una relación con su actual pareja y que vive con la hijastra de su actual pareja. Así que cuando yo llegué al taller pasé las 2 primeras semanas sin salir de mi habitación más que para ir al baño. Ahí decidieron apodarme Encantador. Y no por mi flamante personalidad, sino porque comentaban que yo soy como el príncipe de Shrek 2, completamente inútil. Mientras todo esto pasaba, yo en Estados Unidos había vuelto a escribir. Realmente supongo que nunca dejé de escribir, pero nunca me había atrevido a querer compartir lo que yo escribía con alguien más allá fuera de mi círculo cercano. Y mi hermano me convenció que me diera la oportunidad, que viera qué pasaba, que era lo peor que podía suceder si así lo hacía. Así que entré a Wattpad y publiqué el primer capítulo de mi libro. Después de esas 2 semanas de estar encerrado en el cuarto del taller, para mi sorpresa, tenía 772 vistas y eso jamás se me va a olvidar y me motivó muchísimo. Así que ahora quería abocarme a escribir, porque durante todos mis años me habían dicho que de escritor me iba a morir de hambre, no iba a lograr sobrevivir, no iba a poder salir adelante. Y ya estaba ahí, sin trabajo, prácticamente sin familia, no me quedaba más que escribir. Y hice un trato con mi padre. Para pagar renta y comida, yo trabajaba con él y le retaba el coche a mi mamá. Así que empecé a trabajar y a escribir, poco a poquito. Total, llega diciembre del 2018. Era un domingo. Yo estaba en casa de mi mejor amigo, crudísimo, la verdad. 7 de la mañana empieza a sonar mi celular. La verdad es que ni Dios Padre contesta a esa hora, así que lo ignoré. Pero siguió sonando y era mi mamá. Mi madre es de marcar una sola vez. Levanté el teléfono y le contesté. Y me comenta que tiene una embolia pulmonar. En Estados Unidos solo se encuentran mi mamá y mis hermanos, así que mis hermanos no tenían quien los cuidara. Y yo sin un peso en donde caerme muerto. Yo creo que aquí fue la primera vez que sentí que la vida me golpeaba de verdad. Pero los ángeles existen. Mi mamá le marcó a sus amigas y les contó lo que estaban pasando. Así que entre todas se contactaron conmigo, hicieron una vaquita y el lunes del día siguiente yo ya estaba en Estados Unidos yendo a cuidar a mis hermanos y yendo a apoyar a mi mamá en todo lo que pudiera. Durante este tiempo seguí escribiendo mientras estaba con ellos y cuando regreso a México, mi sorpresa es que ya no era mi abuela y mi tía la que se habían metido a casa de mi mamá para llevarse las cosas de valor que quedaban, sino que eran la pareja de mi papá y su hijastra. A lo mejor yo nunca supe expresarle a mi padre lo molesto que para mí era ver a estas personas con las cosas que mi mamá había comprado con su sudor y lágrimas. Entonces no pude más y me salí del taller de mi padre y vine a vivir a casa de mi madre. Entré a trabajar un call center y intentaba escribir, pero esa motivación de las 772 vistas se había ido al suelo, porque yo no sabía escribir realmente y entonces me costaba mucho trabajo terminar los capítulos, darle la forma, sentar bien la idea. Y empezaron a caer las vistas y me empecé a sentir desanimado, me empecé a sentir solo, me empecé a sentir muy, muy triste. Hasta que llegó una noche que sentí que ya no podía más. Ya no tenía a mi familia. Con las únicas que vivía era con las 2 perritas que rescaté. Y me sentía muy solo. La verdad es que ya no me quería levantar. Me sentía vencido y así me sentía bien y ahí me quería quedar. Le marqué a mi mejor amigo y le conté cómo me sentía y le conté lo que quería hacer y me dijo, vamos a hacerlo. Le marqué a mi papá, le conté lo que quería hacer y cómo me sentí y me dijo, pues si lo vas a hacer yo no te pienso detener.
Así que me senté en el sillón, con la mesa enfrente y en ella un trago y una opción. Y sonó mi celular. Insisto, Los Ángeles existen. Era esta chica que apenas acababa de conocer, apenas estábamos quedando. Y estuvimos hablando no sé por cuántas horas. Y le conté lo que quería hacer. Me quedé dormido hablando con ella y al día siguiente a las 7 de la mañana parecía que querían tumbar la puerta de la entrada. Y cuando la vi era ella preocupándose por mí, queriendo ver si estaba bien, queriendo saber cómo me encontraba. Y le conté todo. No pude más y le conté todo. Le dije lo que estaba pasando, cómo me sentía, la situación con mi familia. Y ella me confesó que había leído mi libro y que le había gustado. Así que hicimos un trato. Yo seguiría escribiendo y ella me leería. Y así fue como nos enamoramos, pero esta historia no se trata de eso. Total, conseguí terminar de escribir y llegué con un gran escritor, Óscar Esquinca. Si me estás viendo, muchísimas gracias. Y lo primero que él me dijo, él no conocía mi pasado legal. Y lo primero que me dijo fue: pues, está buena la historia, pero parece que estás demandando a alguien. Así que pasé el siguiente año aprendiendo a escribir y haciendo correcciones de estilo sobre el libro. Llegó el 2020 y con él, ya sabes, una pandemia. Mandé mi manuscrito a distintas editoriales. Algunas no contestaron. Otras dijeron que no se animarían a publicar a un autor desconocido. Y otras me dijeron que sí por la historia, pero cuando termine la pandemia. Y otra vez me volví a caer y me volví a sentir muy mal. Un día, estando en el trabajo, revisando mis mensajes en LinkedIn, me encuentro con un mensaje de una editora de Milwaukee que está publicando el libro Global Insights: The Vaccine. Y me comenta que si le puedo enviar un poema sobre la situación del COVID. Lo platiqué con mi pareja, se lo platiqué a mi familia, a ver qué pasaba. Escribo el poema y lo mando. Pasan semanas y no hay respuesta. La verdad es que el simple hecho de que me pidieran el poema me dio para arriba y decidí publicar mi libro en Kindle en formato ebook. Y me contestan que sí se va a usar mi poema para el libro. Esa fue la pequeña empujón que necesitaba para poner todos los huevos en la canasta. Así que seguí adelante, seguí buscando cómo podría terminar este sueño que tenía de publicar mi primer libro. Y quiero compartirles que al día de hoy tengo 2 libros publicados. Quiero, a través de esto, empezar a hacer videos compartiendo todo el aprendizaje que he desarrollado de cómo escribir y todo lo que me ha funcionado para combatir con la depresión. A su vez, quiero volverme un ejemplo de que con el enfoque adecuado puedes cumplir tus sueños. Y si ya llegaste hasta esta parte del video, dale a la campanita, suscríbete, déjame tus opiniones y tus comentarios aquí abajo que yo los estaré leyendo. Gracias por tu tiempo.